Hola hermanos, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes para continuar con esta clase de escuela dominical. En este momento vamos a comenzar este nuevo capítulo del maravilloso libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. El capítulo que vamos a comenzar hoy, las siete copas, ¿ok? Basado en capítulo 16 de Apocalipsis. Ya hemos hecho al menos cuatro clases de los antecedentes de las siete copas, donde hemos visto bastantes detalles previamente para estudiar este capítulo completo, capítulo 16 me refiero. Así que bueno, la clase de hoy es más bien introductoria al tema de las siete copas. Y bueno, oremos al Señor para que nos dé entendimiento y que nos abra nuestros ojos espirituales para aprender esta nueva clase. Oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por estar acá nuevamente en esta clase de escuela dominical, Señor. Permite que podamos aprender de tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. También para sacar mm, lecciones para nuestra vida, Señor, para poner en práctica y poder ser cada día un mejor hijo para ti, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, las siete copas. Les decía, esta es una clase introductoria al capítulo 16, donde vamos a ver varios detalles antes de comenzar a desgranar cada una de las copas, ¿ok? O a ver en detalle cada una de las siete copas que tenemos que estudiar, ¿ok? Como usted sabe, cada vez que nosotros estudiamos algún capítulo o cada vez que nosotros comenzamos una clase de escuela dominical, hablamos de esta línea de tiempo para establecer la base del estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todo lo que vamos a ver hoy en esta clase de las siete copas, ocurre en este periodo de tiempo que está acá, en la segunda mitad de la gran tribulación, o segunda mitad de la tribulación, mejor dicho, los últimos 3 años y medio, pero principalmente las copas, lo que vamos a ver hoy, según lo que hemos ya estudiado en varias clases anteriormente, tienen que ver acá, en este lugar, un poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ya vamos a ver los detalles, los hemos visto también, por qué estamos diciendo que va a ser acá muy pronto o muy próximo a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Pero para que entiendan que todo lo que vamos a estudiar hoy tiene una relación en la tribulación. Tiempo futuro no es hoy, no va a ser la próxima semana, sino va a ser en la tribulación. Cuando la iglesia ya esté fuera de este mundo, cuando la iglesia ya sea arrebatada al cielo. ¿Ok? ¿Qué más acá? Bueno, ya estamos viendo nuevamente este recuadro, este gráfico, en el cual ya hemos sumado las copas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y su respectivo paréntesis que está atrás de la cámara, digamos, donde ya esta va a ser la última vez, este relato de las copas va a ser la última vez en que el libro de Apocalipsis esté comentando algo que tenga que ver con la gran tribulación. Una vez que se terminen las copas y el paréntesis de las copas, ya cambia la figura en el libro de Apocalipsis y se comienza a hablar del milenio y de la eternidad. ¿Ok? Entonces, para, eh, para comenzar, vamos al capítulo 16 de Apocalipsis para leer el capítulo completo y poder entrar en la clase introductoria de hoy. Bien, Apocalipsis 16 dice así: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado
a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ese es el capítulo 16 de Apocalipsis, lo que vamos a comenzar a estudiar. Y para comenzar, vamos a mirar el bosquejo del capítulo para entenderlo en perspectiva, y poder ver este bosque, digamos, este capítulo 16. Comienza con, bueno, acá está el bosquejo, tenemos las copas del juicio que se relatan en el versículo 1. Del versículo 2 al 9 tenemos el comienzo del juicio, donde hay un primer paquete de copas que se derraman. La primera tiene que ver con un cambio en la marca, sucede algo en los hombres que están marcados. La segunda tiene que ver con la contaminación del mar. Y no obstante, en la tercera, la corrupción de las aguas, de los ríos y de las fuentes de las aguas. ¿Ok? Y en la cuarta copa hay una catástrofe que sucede con el sol. Por lo tanto, tenemos el comienzo del juicio con con este paquete de 4 copas que suceden tal vez muy cercanas de tiempo, tal vez secuenciales, muy cerca una de la otra, y ya lo vamos a ver por qué. Y después, desde el versículo 10 al 21, viene la consumación del juicio, que es este otro set o este otro paquete de copas que se derraman, que acá hay una particularidad porque tienen que ver con la bestia. La quinta copa se derrama sobre el dominio de la bestia, la sexta le da una dirección para la bestia, y la séptima ya es la destrucción total de la bestia, porque la séptima copa es más bien la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Con todo lo que ocurre ahí, que ya lo vamos a ver. Entonces, este es el bosquejo del capítulo 16. Nosotros vamos a estar un buen rato en el versículo 1, otro buen rato desde los versículos 2 al 9 y también del 10 al 21. Hay mucho que hablar de este capítulo, muchas particularidades, hay mucha información, hay muchas cosas que comparar también con otros pasajes de la Escritura y con otras plagas. El capítulo 16 acá habla de copas, también habla de plagas, también habla de juicio. Por lo tanto, la Biblia habla un montón sobre eso y vamos a estar mirando las trompetas, el juicio de las trompetas, y también vamos a estar viendo las plagas de Egipto, que tiene mucha relación con esto que estamos estudiando acá en este capítulo 16. ¿Ok? Eso como introducción. Vamos entonces, capítulo 16,
el capítulo 16 contiene los 7 juicios de las copas. ¿Ok? Y esto es muy diferente al resto de los juicios. Por ejemplo, los sellos los 7 sellos están divididos al menos en 3 capítulos de Apocalipsis. En 2 o 3 capítulos están descritos. Y también las trompetas. Las trompetas no están en un solo capítulo, sino que están dispersas en varios capítulos de Apocalipsis y tienen paréntesis en el medio, lo cual es muy diferente a las copas. Las 7 copas están acá en capítulo 16. No tiene ninguna interrupción. La lectura de las copas sí tiene algunos intervalos de alabanzas, que ya lo vamos a ver, pero está todo en el mismo capítulo. ¿Ok? Entonces también es un antecedente de la frecuencia en la que ocurren estas copas y las cosas que se derraman sobre la tierra. Bien, no es menor que esté todo en el capítulo 16. ¿Ok? ¿Qué más? Esta es la cuarta y la última vez que Dios nos lleva a través de los juicios de la gran tribulación. Yo les decía que una vez que terminemos de hablar de las copas, junto con el paréntesis de las copas que está en el capítulo 17 de Apocalipsis, va a ser la última vez que nosotros vamos a hablar de la gran tribulación, porque el esquema, como les dije hace un rato acá, el esquema, nosotros estamos por acá en la línea de tiempo del estudio, no de hoy, sino que en el estudio estamos próximos a llegar al evento tan esperado que es la segunda venida de Cristo, en el estudio. Entonces, después de hablar de las copas, una vez que terminemos de hablar de la séptima copa, que la séptima copa es la segunda venida de Cristo, ya no se vuelve a hablar de la tribulación, sino más bien se comienza a hablar del milenio y posteriormente de la eternidad, lo que va a suceder con Satanás, con el dragón, con el falso profeta, es lo que vamos a ver posteriormente. Bien, entonces aprovechemos este último relato de lo que va a suceder en la gran tribulación para seguir haciendo conciencia, para seguir entendiendo de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Y también para poder transmitir a otros que ese juicio, si bien no es para los gentiles, es para la nación de Israel, que ya nos hemos cansado de repetirlo, pero muchos gentiles que no crean en Jesucristo, que no sean salvados por la sangre preciosa de Jesucristo, van a estar en este tiempo de la tribulación también sufriendo las consecuencias de estos juicios, ¿okay? Por no haber creído en Jesucristo. Por lo tanto, tenemos tiempo. Esto es una aplicación personal para nuestra vida, para pensar en lo que vamos a evitar nosotros como hijos de Dios y que tal vez debiésemos llevar el mensaje de Jesucristo a todos nuestros conocidos. Bien, ¿qué más podemos decir acá? Vamos a repetir algunas cosas para dejar claro por qué en algunas partes dice copas, en otras dice plagas, en otras dice juicios. Derramar las copas es derramar la ira de Dios. ¿Ok? Versículo 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bien, las copas contienen la ira de Dios. ¿Qué más? Derramar las copas también es derramar las plagas, el juicio. Versículo 9 del versículo 16 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y que tiene poder sobre estas plagas. ¿Sobre cuáles plagas? Las copas, ¿ok? En las cuales se derrama la ira de Dios. Perdón. Por lo tanto, las copas contienen las plagas. Dentro de las copas están las plagas y lo que contiene la copa es la ira de Dios que se derrama. Las plagas, a su vez, son la ira de Dios. Parece un poco confuso, como les decía, plagas,
ira, juicios, copas, pero si hablamos en simple, todo es lo mismo. Las plagas, las copas, el juicio y la ira se refiere exactamente a lo mismo, a las copas, ¿ok? Al derramar estas copas sobre la tierra, con la ira de Dios, ¿ok? ¿Qué más? Son plagas postreras, eh, porque son derramadas al final de la gran tribulación, ¿ok? Son al final, diferente con los sellos, diferente con las trompetas, que también son set de 7 juicios cada una, y son relatos también de la gran tribulación, eh, por la característica de las copas, y por lo que dice acá, por lo que dice el capítulo 15, vamos allá, capítulo 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hay 2 palabras aquí que son claves, que la primera es postreras, plagas últimas, antes de la segunda venida, y porque en ellas se consumaba la ira de Dios, la consumación. ¿Ok? Entonces, esas 2 frases o esas 2 palabras nos hacen pensar o nos hacen entender de que las copas son el último set de 7 juicios que están justo antes de la segunda venida. Es lo último que va a suceder justo antes de la segunda venida. ¿Bien? ¿Y por qué decimos que es al final? Bueno, porque dice plagas postreras y también dice que se consumaba la ira de Dios respecto a la consumación, pero también en el versículo 2 del capítulo 16 nos da un detalle, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Por lo tanto, ya todos los que habían que marcarse, todo ser humano que tenía que marcarse, ya está marcado. O sea, no están en proceso de marcarse con la marca de la bestia, sino que ya están todos marcados. Por lo tanto, no, este versículo nos muestra de que ya está avanzada la gran tribulación. Si bien no sabemos los plazos, podemos entender que este proyecto, entre comillas, de la marca de la bestia, ya está finalizado en las personas que están en la tierra. En ese entonces, en la gran tribulación. Y otro antecedente más es que ya todos los santos y profetas de la gran tribulación ya están muertos. Versículo 6, fíjese lo que dice. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merece. Ya están muertos los mártires, los que no se dejaron marcar, están muertos, y también los profetas, dice ahí, la sangre de los santos y los profetas. Y los únicos profetas que van a estar o que podemos leer, entender en Apocalipsis, es la referencia a los 2 testigos que van a estar predicando durante 42 meses, dice capítulo 11 de Apocalipsis, y al terminar su ministerio, después de estos 42 meses, van a ser muertos y después van a resucitar después de más de 3 días. Por lo tanto, cuando mueren, según lo que dice el versículo acá, de que derramaron la sangre de los santos y los profetas, podemos entender de que ya estas copas están comenzando después del ministerio también de los 2 testigos, por lo tanto está al final de la gran tribulación, en los 42 meses. Por lo tanto, tal vez estas copas se derraman el mismo día, una tras otra, con un intervalo de horas simplemente, o tal vez de un día a otro día, ¿ok? Porque ya una vez que mueren los 2 testigos, ya se cumplieron los 42 meses de la gran tribulación. Y acá dice que se han derramado la sangre de los santos y de los profetas, ¿ok? Por eso les decía que estamos, perdón que sea majadero acá, que estamos por acá, porque ya hasta esta altura, ya el ministerio de los 2 testigos también terminó, según lo que dice el versículo acá
el versículo, el versículo 6, que están muertos estos profetas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá como capítulo, como clase de introducción, introductoria? Tenemos curiosidades del capítulo 16. Eh, y tal vez usted en su casa, que está viendo esta clase de escuela dominical, también le llamaron la atención varias cosas del capítulo 16 que son no extrañas, pero son curiosas. No tan solo tienen relación con las copas, con lo que sucede con cada copa, sino que el capítulo es rico en información. Yo acá tengo un listado de algunas curiosidades que son aparte de las copas que me gustaría conversar. Por ejemplo, el capítulo nos regala acá, nos muestra eh, voces que aparecen del templo, que vienen desde el templo. El versículo 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo. Versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo porque has jugado todas estas cosas. Versículo 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Está hablando desde el altar. Y ahora, el versículo 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Entonces, del templo están saliendo estas voces, tal vez son los ángeles, tal vez es el mismo Señor Jesucristo, en algunas ocasiones, pero lo curioso es que el templo está cerrado. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 15, capítulo 15, al final del capítulo, en el versículo 8, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo que está en el tercer cielo está cerrado y nadie puede entrar hasta que se hayan cumplido estas 7 plagas, estas 7 copas. Sin embargo, hay ángeles ministrando dentro de este templo que está cerrado. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá en el capítulo 16, que hay voces que vienen desde el altar, desde dentro del templo, y afirman cosas. ¿Ok? Es una curiosidad, a mí me llamó poderosamente la atención porque alguna relación tiene que ver con el servicio. No hay que olvidar que los ángeles están para servir, y también debería ser una aplicación para nuestra vida. A pesar de toda la dificultad, a pesar de todo lo que esté sucediendo alrededor nuestro, nosotros tenemos que seguir sirviendo a nuestro Señor. ¿Ok? Siguiente, los ángeles son los que derraman las copas. Si usted lee cada uno de los capítulos, se va a dar cuenta que los ángeles son quienes ejecutan la acción de derramar las copas, lo que tiene que ver con el servicio. Ya les decía que nosotros deberíamos fijarnos o tomar el ejemplo de los ángeles para servir y para servir. ¿Ok? Otra curiosidad, los 7 juicios tienen relación con la naturaleza o el medio ambiente. Cada una de estas copas está relacionada con el medio ambiente o con la naturaleza. Algo sucede, diferente a los sellos, donde aparecían caballos, jinetes o langostas también, y diferente a las trompetas. Muy parecido pero diferente a la vez. En estas copas, todo el daño tiene que ver con la naturaleza o el medio ambiente. ¿Qué más? Hay alabanzas a Dios en el capítulo, a pesar de que no se nota mucho y que tal vez hay una tentación por leer y tratar de entender lo que sucede con las copas. Acá hay unas alabanzas a Dios en el versículo 5 y 6, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y el versículo 7, hay otra alabanza que dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente,
Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Alabanzas, a pesar de lo que está sucediendo acá, que es un contexto de juicio, algo terrible que se va a venir a la tierra, estos ángeles están alabando a Dios por lo que hizo en el pasado, por lo que hace en el presente y por lo que hará en el futuro. Por lo tanto, también es una aplicación para nuestra vida, un aprendizaje para dar gracias, para alabar a Dios con nuestra, no solo cantando, sino con nuestro ser, por lo que hizo por nosotros, por lo que está haciendo hoy y por lo que va a hacer en el futuro, tal como lo están describiendo estos ángeles acá. ¿Qué más? Tenemos acá la consumación. Versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y acá, no sé si usted también lo ve, pero hay una frase, un momento que es muy parecido a lo que sucede con Jesucristo cuando expira, cuando muere en la cruz. Cuando Jesucristo dice esta palabra que está acá, el griego tetelestai, que significa consumado es. ¿Okay? Vamos a Juan 19:30 para verlo. 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La frase, la palabra no es la misma, la que aparece en Apocalipsis versus la que aparece acá en el versículo 30 de Juan. No es la misma palabra, tetelestai, pero sí es el mismo concepto. Hecho está, consumado es. La palabra tetelestai tiene que ver con pagar el precio, pagar una deuda. Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Ok? Y lo que estamos viendo nosotros en Apocalipsis 16, versículo 17, estamos viendo la culminación con la última copa de la consumación. ¿Qué quiere decir eso? Que con la séptima copa, en el versículo 17, hecho está, ya terminó y viene la segunda venida de Jesucristo. ¿Okay? Por lo tanto, vemos esta similitud del lenguaje, si se quiere, tanto para la muerte de Jesucristo como para la segunda venida de Jesucristo. Bien, ahí hay algo que es digno de analizar. ¿Qué más? Tenemos acá acontecimientos similares. Versículo 18 de Apocalipsis 16. Versículo 18. Fíjese, dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Acá hay truenos, relámpagos y un terremoto gigantesco del cual nunca hubo en la tierra. Ese terremoto también se menciona en el séptimo sello y en la séptima trompeta porque es el mismo evento. ¿Ok? Es el mismo evento. Todos los relatos, tanto las trompetas como los sellos y las copas, en su séptimo juicio es el mismo. El séptimo es la segunda venida de Cristo. Bien, por eso en esos tres se nombra, se describe este terremoto. Bien, pero ¿qué sucede acá con Mateo? Mateo 27. Fíjese lo que sucede acá, después de que muere Jesucristo también. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, la séptima copa nos trae un gran terremoto acompañado de truenos y relámpagos para la segunda venida de Cristo,
un gran terremoto que nunca ha habido jamás, y cuando muere Jesucristo también hay un terremoto. Versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Por lo tanto, no solamente en la frase que ocupa Jesucristo al morir, tetelestai o consumado es muy semejante a lo que se verá en la séptima copa, sino que también los acontecimientos que acompañan esa frase, el terremoto, los truenos y los relámpagos. Por lo tanto, hay algo interesantísimo en estos dos, en estas diferentes escenas, tanto para la muerte de Jesucristo como para la séptima copa. ¿Ok? ¿Y qué más? Solamente acá decir que en estos juicios, en estos 7 juicios de las copas, de las plagas, se destruyen todos los servicios básicos: la luz, el agua, la energía, la salud. La luz, porque hay tinieblas, dice. El agua, porque el agua se convierte en sangre, tanto el mar como las fuentes de las aguas y los ríos. La energía también, porque el sol va a, si el sol puede dañar el cuerpo humano, como dice ahí, el sol también va a dañar los aparatos eléctricos, equipos eléctricos, cableados, etcétera. Por lo tanto, va a ser muy difícil que exista energía como la conocemos hoy. Por lo tanto, no va a haber servicios básicos en la gran tribulación, menos en, en este último set de juicios que es ya casi terminando la gran tribulación. Y salud, por supuesto que no va a haber tampoco, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, además viene esta úlcera maligna a atacar a quienes tienen la marca de la bestia, vale decir, a todos los moradores de la tierra. Por lo tanto, hermanos, va a ser un caos, va a ser algo tremendo que jamás se ha visto a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algunas curiosidades para pensar antes de comenzar a estudiar el capítulo con detalle en las copas. Tal vez usted tiene muchos detalles que también encontró. Eh, yo también encontré más, no los quise incluir acá, ya que los vamos a ir viendo dentro del desarrollo de la clase, pero tenemos mucho que decir del capítulo 16. Bien, ¿qué más? Acá hay otra cosa interesante también, que se necesita, entre comillas, un camino en el gran río Éufrates, dice el versículo 12. Vamos a verlo allá. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Se necesita, imagínense lo que va a estar pasando ahí. Usted se preguntará, pero ¿por qué un camino para caminar, valga la redundancia? Porque en ese tiempo no va a haber armamento como lo conocemos hoy, tal vez no hay aviones, helicópteros, drones, etcétera, lo que usted quiera, porque hay que ponerse en el contexto de lo que está sucediendo en la gran tribulación, lo que va a suceder. Va a estar lleno de terremotos, no va a haber tal vez gas, combustible, va a ser un caos, por lo tanto va a ser muy difícil tener infraestructura de guerra, de las fuerzas aéreas, quiero decir, para avanzar contra a la batalla que se está refiriendo el capítulo, el versículo 16, para reunirse en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que lo vimos semanas atrás en clases. Por lo tanto, es una curiosidad acá, que se seca el río Éufrates para avanzar con algún tipo de milicia por tierra. Bien, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Y bueno, a diferencia de las trompetas, en Apocalipsis 8, las trompetas son muy parecidas a las copas, eh, pero las trompetas, vamos al capítulo 8,
Las trompetas, si miramos el versículo 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo un granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. El versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte. Versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El 11 dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y el 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche. ¿Cuál es la diferencia entre las trompetas y las copas? Es que de alguna forma las trompetas afectan la tercera parte de algo, no todo. Por eso decimos que las trompetas no son lo mismo que las copas, porque las trompetas afectan solamente la tercera parte de algo, del agua, de la luz, etc. Pero las copas, por contrapartida, las copas afectarán todo, no solamente una parte, sino que todo. Lo que no fue afectado con las trompetas va a ser afectado con las copas. ¿Ok? Vamos nuevamente al capítulo 16. Si usted se fija en los versículos 2, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. El versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. El 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Les decía, las trompetas afectaron la tercera parte de algo, pero las copas es total la destrucción. El juicio es para todo, sobre toda la tierra, sobre todo el mar, sobre todos los ríos y sobre las fuentes de las aguas, sobre todo el sol, sobre todo el trono de la bestia, sobre todo el gran río Éufrates y sobre todo el aire. ¿Ok? No hay partes que se excluyen de estos juicios, sino que cada una de estas 7 cosas se ven afectadas en su totalidad. ¿Ok? Por eso hay una diferencia grande respecto a las trompetas. Por eso decimos, este es otro antecedente para decir que estas 7 plagas postreras ya son lo último antes de la segunda venida de Cristo. Por eso decimos que tal vez sean la frecuencia, la cadencia en que ocurren, tal vez son unas cuantas horas, a lo máximo un día tras otra, en que van ocurriendo, pero son lo último, porque ya no queda, hermano, ya ha pasado mucha destrucción antes de que comiencen a derramarse las copas. ¿Ok? ¿Y qué más? Acá tenemos un recuadro para verlo para ver un resumen de las copas. Por ejemplo, tenemos la primera, que es una úlcera maligna y pestilente. Tenemos la segunda, que se convierte el mar en sangre. La tercera, que los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Después hay una pausa en el texto. Después de esa pausa viene la cuarta, que es donde el sol quema a los hombres. Después viene otra pausa, donde están ocurriendo las alabanzas de los ángeles. Después tenemos la quinta, que tiene que ver con las tinieblas en el trono de la bestia. Una pausa nuevamente. Después viene
la sexta donde se seca el río Éufrates, después viene una pausa, y posteriormente la séptima copa, que es ya la segunda venida de Cristo, donde se dice, hecho está. Hasta aquí nomás llega, viene la segunda venida de Cristo, el hecho que ha sido ampliamente profetizado en toda la Biblia. Casi todos los libros hablan de la segunda venida de Cristo, sobre todo los profetas mayores, los profetas menores, todos hablan de esta segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, si usted se fija acá, hay dos colores diferentes. Está el color damasco, si se quiere, y el color gris. Y acá me gustaría hacer una separación de las copas, porque en las primeras cuatro copas, incluida la pausa, el daño lo reciben directamente los hombres por la úlcera de los que están marcados con la marca de la bestia. Luego la sangre, no pueden beber, no pueden limpiarse siquiera las llagas que les van a quedar con esta úlcera maligna y pestilente en la piel. Eh, los ríos y las fuentes de las aguas van a estar convertidas en sangre, por lo tanto no va a haber consumo de agua potable, y el que consuma agua que no es potable o sangre va a tener muchos problemas estomacales. Y por último, en la 4, en la copa 4, el sol quema a los hombres. Ya hay podemos ver que ni siquiera tienen agua para poder, tal vez cuando empiecen a ser consumidos con este calor, cuando se empiecen a quemar, poder refrescarse un poco. Entonces, en estas primeras cuatro copas, podemos hacer una división que el daño lo reciben directamente los hombres, ¿ok? Y los servicios básicos del hombre. Energía, luz, agua, salud, comunicaciones, telecomunicaciones. Para este entonces no va a haber nada de eso, ¿ok? Y por último, las últimas tres, las 5, las 6 y las 7, las copas, el daño lo recibe directamente la bestia. ¿Por qué? Porque van a haber tinieblas para el trono de la bestia. Se va a secar el río Éufrates para que este ejército que está armando o que va a estar armando la bestia, cuando lleguen estas copas, el río Éufrates se va a secar para que pueda avanzar este ejército para ir a la batalla, entre comillas, que ya la clase anterior vimos que no era una batalla, sino más bien eh, hay una manipulación por parte de Satanás con estos espíritus a manera de ranas que vemos en el capítulo 16, que fueron a los reyes de la tierra, a los poderosos de la tierra que van a quedar para ese tiempo, para ir a una supuesta guerra contra el Señor Jesucristo, que no va a ser ninguna guerra, todo lo contrario, va a ser algo, el Señor los va a matar con el espíritu de su boca, dice la Escritura. Salmos 2 dice que el Señor se va a burlar de ellos porque no van a poder hacer frente ante el Señor Jesucristo. Y no va a ser una guerra, todo lo contrario, va a ser algo así, en un abrir y cerrar de ojos, va a haber una matanza gigante en ese valle, en el valle de Josafat, en el lugar que se denomina acá como Armagedón. Pero lo cierto es que estas últimas tres copas, el daño se afecta directamente a la bestia. Entonces, si miramos el bosquejo desde el principio del capítulo, podemos hacer una separación. Las primeras cuatro copas son directamente para dañar a los hombres y las últimas tres copas son ya para dañar a la bestia en sí y para poner fin al daño de la bestia y para poner fin a esta tribulación de 7 años. ¿Ok? Como lo decía Daniel 9:27, vamos allá. Daniel 9:27, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que venga la segunda venida de Cristo y le ponga un atajo a esto, a las abominaciones del desolador,
según dice el versículo 27 acá, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, la bestia del anticristo. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, esta fue una primera clase introductoria al tema de las copas, capítulo 16 de Apocalipsis. Sin duda hay mucho más que hablar. Vamos a tener, me atrevo a decir, al menos unas 10 clases únicamente hablando de las copas. Y bueno, le animo a que usted siga el ejemplo de los ángeles, que meditemos, pensemos en qué estamos sirviendo al Señor y que podamos hacerlo a pesar de todo lo que esté ocurriendo en nuestro alrededor, en el mundo, a pesar de la persecución que podamos tener en nuestras vidas, poder servir al Señor, también alabarle por lo que hizo, por lo que está haciendo hoy y por lo que va a hacer en el futuro con nuestras vidas. Y también, hermanos, para poder evangelizar a otros y tal vez hacerles evitar estos 7 años de tribulación a quienes no conocen a Cristo todavía. Llevar el Evangelio de Jesucristo y sacarlos de esta tribulación que puede venir en cualquier momento. Así que pensemos en eso en esta semana, meditemos en el tema de las copas y nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva clase de escuela dominical para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Oremos para terminar esta clase y terminamos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por esta clase de escuela dominical, gracias porque pudimos hablar de tu palabra, aprender, gracias porque nos enseñas. Te pido en esta hora que nos bendigas, Padre Celestial, que nos ayudes a meditar en, en los ejemplos que vemos en este capítulo 16 respecto al servicio, respecto a la alabanza, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos para ti, Señor, y ayúdanos siempre a meditar en los perdidos, Señor. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a quienes todavía no te conocen, Señor. Te pido estas cosas y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Chao.